Hello, at Very Fine Vinos, we want to connect our customers around the world to our wineries. For this purpose, no need to travel. We are bringing the owners of the wineries to you. Hola a todos. Hoy nos vamos a desplazar hasta La Mancha, el viñedo más grande de España y probablemente del mundo, para conocer los vinos de Vega de Mara, cuyo propietario es Joaquín. Hola Joaquín, cuéntanos un poco cómo empezó tu proyecto. Bueno, pues el proyecto nace ya hace muchos años, un poco dando continuidad a la tradición de nuestros abuelos, que siempre se han dedicado al cultivo de la viña. Cuando mis hermanos y yo ya decidimos apostar por esta parcela de tempranillo de cepa vieja, a casi 40 años que tiene de existencia, y viendo la calidad que atesoraba esta uva, pues decidimos apostar por la elaboración de vinos de calidad, obviamente, dentro de la denominación de origen La Mancha, y conseguir un hueco dentro del mundo a nivel de exportación. Habéis recibido muchas medallas. ¿A qué crees que se debe ese éxito rápido? Nosotros desde el principio siempre hemos creído que la base fundamental de la elaboración de un buen vino es una buena uva. Desde el inicio de la poda empezamos a decidir la producción que va a tener ese viñedo. Como la bodega la tenemos en la finca, evitamos cualquier mala fermentación y así poder obtener esos buenos vinos con esos buenos resultados y esas medallas que obtenemos. O sea, realmente vuestra apuesta es menos rendimiento, pero mayor calidad. Obviamente. Claro. Vamos a pasar a la parte práctica y probar los vinos. Pues adelante, vamos a realizarlo. Vamos allá. Bueno, Joaquín, vamos a probar el Vega de Mara tempranillo. Entiendo que es un 100% tempranillo. Sí, así es, de cepa vieja obviamente, que es la que nosotros cultivamos en nuestra finca. De 40 años, ¿quién diría que una cepa de 40 años puede dar un vino joven? Unas chavalas. O en nariz hay una explosión de fruta, de picota, de mora, de... Cuando lo elaboramos siempre vamos buscando en este tipo de vinos que salga el carácter frutal de la uva. Y en boca otra vez se nota esa fruta muy explosiva, es un vino muy envolvente, ¿no? Muy seductor, muy facilón. Vamos, que un vino para todas horas, ¿no? Es un todoterreno. Vamos ahora con el Vega de Mara crianza. ¿Cómo se hace la elaboración de ese vino? Cuando lo elaboramos en el depósito, tenemos 2 días con una maceración para extraer el mayor carácter aromático de la fruta. Además, con el paso por barrica, pues se nota que la nariz es totalmente diferente, ¿no? Si miras un poco en el fondo, pues podemos encontrar quizá un cierto sabor a pimienta o aroma a pimienta, o incluso un aporte floral de este tipo de barricas. Es un vino muy amable en boca, con un recorrido largo. Además, yo creo que esto para comer con unas gachas muy ricas de tu tierra le va perfecto, ¿no? Obviamente, las gachas o un rico queso manchego curado. Por supuesto. Vamos a probar tu último vino, el Vega de Mara Reserva. Cuéntanos un poco sobre la elaboración. Bueno, pues este vino, al igual que el crianza anterior, al principio maceramos durante un par de días en los depósitos a baja temperatura y luego ya pues elaboramos a una temperatura un poco más superior, porque obviamente este vino va a pasar durante 12 meses en la barrica de roble francés. Entonces tenemos que intentar tener mucho carácter de uva para que no se apodere la barrica de este vino. Es un vino con mucho más intensidad aromática y con aromas así a chocolate, a café, a vainilla. Quizá alguna pimienta, un poquito de regaliz. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por presentarnos tus vinos. A vosotros. Y mucha suerte. Gracias.